Un cordial saludo, mi nombre es Jamie Salas, psicóloga y líder del apoyo psicosocial en la Corporación Mujer Denuncia y Muévete. Quiero dar un saludo muy especial a los hombres y mujeres del programa de protección que protegen la vida de nuestros y nuestras defensores de derechos humanos en el proyecto Cuidar Vidas. En este espacio vamos a hablar de algo muy importante como lo son los primeros auxilios psicológicos y para iniciar vamos a conocer algunos conceptos previos que son claves para poder entender todo este tema. Entonces, el primer concepto es el concepto de crisis. Las crisis son un suceso inesperado e infrecuente que son impactantes y destructivos, que provocan la pérdida de vidas humanas, de la propiedad, de objetos personales, o que incluso sin producir este tipo de daños genera un empeoramiento destacable de la calidad de vida de las personas afectadas. Las crisis provocan pérdidas, tanto para las personas como para las comunidades, y estas pérdidas pueden ser pérdidas de vidas humanas, pueden ser familiares, compañeros de trabajo o vecinos. Podemos tener pérdidas en la salud por heridas, por dolor físico o que pueden provocar una incapacidad pasajera o permanente. Podemos tener pérdidas sobre el control de la propia vida y del futuro, pérdida de la esperanza, de la confianza o de la iniciativa, pérdida de la dignidad, pérdidas en cuanto a infraestructuras sociales e institucionales. Podemos tener una pérdida del acceso a los servicios esenciales tanto a nivel institucional como pérdida de propiedades. También podemos tener una pérdida de objetos personales, los cuales pueden ser fotografías, grabaciones u otros objetos que sean significativos en la historia de las personas o de las familias e incluso de las instituciones. Las crisis requieren de esfuerzos y recursos extremadamente importantes para poder superar estas situaciones por parte de las personas, de las familias, de las comunidades o de las instituciones. Otro de los conceptos claves para tener en cuenta a la hora de aplicar los primeros auxilios psicológicos es el concepto de víctimas. Entonces, las víctimas son todas aquellas personas que pierden la vida en una crisis o aquellas que resultan heridas de forma graves o muy graves. Ahora, dos conceptos muy importantes también a tener en cuenta y es quiénes son afectados directos y quiénes son afectados indirectos de un proceso o una situación de crisis. Los afectados directos son todas aquellas personas, comunidades e instituciones que sufren en primer término todas las pérdidas o el daño que originan las crisis. Todos o quienes pueden ser los afectados directos, pues todos los familiares que sean cercanos, los compañeros de trabajo o las personas de nuestro mismo grupo de clase o demás. ¿Y quiénes son los afectados indirectos? Pues precisamente son aquellas personas que, aun cuando no sufrieron una afectación directa o en primer grado de pérdidas o del daño que se genera a partir de la crisis, participan de todo el tema de consternación, de las pérdidas que se asocian a la situación de crisis. Pueden ser personas cercanas a los afectados directos, pero también puede que en algunos momentos la comunidad entera se sienta implicada en las situaciones ocurridas y puedan ser considerados como afectados indirectos. Entonces, es importante también conocer cuáles son las fases de una situación de crisis, porque a partir de ello pues también nos vamos a empezar a mover en todo el tema de aplicación de los primeros auxilios psicológicos. Entonces tenemos 5 momentos. El primer momento es todo el momento de impacto de el momento específico en que ocurre la situación de crisis. El segundo momento es el que transcurre desde el momento de impacto hasta las primeras 72 horas y es llamado el momento de shock o adaptación. El tercer momento es el momento de afrontamiento y va desde las primeras 72 horas o después de las primeras 72 horas hasta alrededor de un mes de la ocurrencia de la crisis. Este momento se llama el momento de afrontamiento. El cuarto momento es el momento de la recuperación y este se da aproximadamente después de un mes de ocurrido la situación de crisis a un año. Y el quinto momento, que es el momento de la resolución,
se da después de un año de ocurrida la crisis. Pues bien, teniendo claro estos conceptos y estas indicaciones sobre lo que se debe tener en cuenta antes de aplicar, ahora necesitamos conocer qué son los primeros auxilios psicológicos. Entonces, son esas primeras atenciones que reciben las personas afectadas, ya sea por algún incidente, por alguna situación que es considerada de crisis, y los primeros auxilios psicológicos deben ser aplicados dentro de las primeras 72 horas, porque de alguna manera después de esas 72 horas sería un poco, no tendría el mismo efecto en la salud o en la recuperación de las personas, y pues no sería oportuno tampoco. Entonces, ¿cuáles son los principales objetivos que se trazan en una intervención de primeros auxilios psicológicos? Entonces necesitamos reducir el estrés inicial causado por el evento traumático que haya pasado la persona. Necesitamos fomentar la adaptación a corto, mediano y largo plazo. Necesitamos potenciar las estrategias de afrontamiento que tengan las personas para poder tener un proceso de resolución ante esta situación de crisis. ¿Qué es lo que se busca dentro de una aplicación de primeros auxilios psicológicos? Pues bien, necesitamos brindar una atención y un apoyo que se haga de una forma no intrusiva y que sea muy práctica para poder desarrollarlas con la persona en la cual vamos a intervenir. Entonces, para ello necesitamos evaluar las necesidades y las preocupaciones de las personas o de la persona a la que vayamos a intervenir. Necesitamos ayudar a satisfacer las necesidades básicas que tenga la persona en ese momento. Por ejemplo, necesita tomar agua, necesita cambiarse la ropa, necesita comunicarse con alguna persona o algún familiar. Son algunas de las cosas que necesitamos tener en cuenta como necesidades básicas. Algo también muy importante es brindar una escucha activa, y esta escucha activa tiene que ser también una escucha consciente, donde entendamos que las personas pueden tener tiempos para hablar. No debemos bajo ninguna circunstancia presionar a las personas o a la persona para que nos hable o para que nos cuente. Debemos tener en cuenta que esta intervención de primeros auxilios psicológicos no es un interrogatorio, ni es una entrevista psicológica, ni es una terapia. Es una dinámica totalmente diferente, y allí lo que queremos buscar es precisamente que la persona logre sentirse tranquila, ayudarle a sentirse tranquila. Sin embargo, también es importante evitar a toda costa verbalizar o pedirle a la persona que se tranquilice, que mantenga la calma, porque son frases que generalmente nos disparan otro tipo de reacciones en las personas, y que no es bueno que las tengan en ese momento de situación de crisis. Es importante también que podamos ayudar a las personas a conectarse con la información, con los servicios o el apoyo social que haya disponible en el momento de toda esta situación de crisis. Y debemos tratar de proteger a las personas de sufrir cualquier otro daño relacionado con el evento traumático o la situación de crisis por la cual está pasando. También es importante que dentro de ese proceso de intervención de situación de crisis reconozcamos que no es algo que solamente los profesionales en psicología o psiquiatría pueden hacer, sino que cualquier persona con la formación adecuada, con las herramientas adecuadas, podemos ayudar a una persona y prestarle los primeros auxilios psicológicos. No es un asesoramiento profesional, como lo decía anteriormente, no es un interrogatorio, y no vamos a pedirle a las personas que analicen o que pensemos en por qué sucedió la situación o por qué se dio tal evento, ni que ordenemos cronológicamente los hechos por los cuales haya pasado o haya vivido esta persona. Nos implica estar dispuestos a escuchar a las personas, de no presionarlas, y es no esperar todo el tiempo que las personas nos cuenten cuáles fueron sus experiencias o que nos digan qué fue lo que vivieron, porque en algunos momentos las personas no desean realizarlo. Entonces es importante que podamos
transmitir la confianza, pero también transmitir un respeto hacia los tiempos de las personas. ¿Okay? ¿A quién le podemos brindar un primer auxilio psicológico? Le podemos brindar a niños, adolescentes, adultos, padres, a cualquier persona que pueda estar en una situación de crisis y que también esté dispuesta a recibir un apoyo o una orientación en el momento. ¿Quiénes podrían necesitar una asistencia un poco más avanzada? Personas que veamos con lesiones graves que definitivamente ponen en riesgo su vida en el momento y que puedan estar necesitando una atención médica urgente. Personas que están demasiado alteradas, que no pueden ocuparse de sí mismas o de sus hijos o de las personas que tengan a cargo. Personas que de alguna manera no pueden hacerse cargo de sí mismas y que pueden hacerse daño también o que pueden herir a otros. Y algo también muy importante de conocer en la aplicación de primeros auxilios psicológicos es dónde podemos proporcionar esta intervención o esta ayuda con las personas. Entonces es clave y es muy importante que sea un lugar seguro, un lugar que nos pueda brindar una cierta privacidad en la medida de lo posible, buscando pues garantizar la confidencialidad y la dignidad de la persona. Entonces, esto sería como lo básico de conocer para una aplicación de primeros auxilios psicológicos. Ya les estaré contando un poco más sobre qué herramientas podemos utilizar o cuáles son las preguntas, cómo podemos acercarnos a las personas para ofrecerles ese acompañamiento. Buen día para todas y todos, un saludo muy especial para los hombres y mujeres de protección y del proyecto Cuidar Vidas. En este espacio vamos a hablar sobre cómo iniciar con los primeros auxilios psicológicos, ya teniendo en cuenta todo lo que anteriormente se ha hablado. Hay 3 cosas que debemos tener muy en cuenta antes de hacer una intervención de primeros auxilios psicológicos. Primero es informarse acerca de la situación que ha ocurrido, dependiendo del evento que se vaya a atender. Segundo, informarse acerca de los servicios y los apoyos disponibles según la situación que se atienda también y tener en cuenta cuáles son los posibles riesgos de seguridad que puedan existir al momento de hacer la intervención. Ahora, ¿qué es lo primero que necesitamos saber antes o en el momento en que nos dirigimos a las personas a quienes le vamos a prestar ese apoyo? Es importante que nos podamos dirigir con respeto y teniendo en cuenta la cultura de la persona. Acercarnos respetuosamente, presentarnos, decir nuestro nombre y a qué organización o de qué forma estamos, a quién estamos representando en ese momento de realizar la atención. Necesitamos preguntar a las personas si necesitan o desean recibir algún tipo de ayuda o si su presencia ahí puede servir de ayuda para ellas en ese momento. Primordialmente encontrar un lugar tranquilo y que sea seguro para poder hablar con esta persona. Buscamos siempre que la persona se sienta cómoda,
podemos utilizar estrategias como ofrecerle agua, ofrecer que se siente en determinado lugar para empezar a generar ese acercamiento con las personas. Otras cosas importantes dentro del proceso de intervención es alejar a la persona de cualquier tipo de peligro inminente. Si es que en el lugar en donde está se puede correr algún riesgo, intentar proteger a la persona de los medios de comunicación, si en el espacio en que están pues hay algún tipo de periodista o persona que pueda invadir su privacidad, porque es primordial poder respetar o salvaguardar esa privacidad y la dignidad de las personas. Si las personas o la persona a la que vamos a intervenir se encuentra muy angustiada, es necesario no dejarla sola en ningún momento. Ahora, necesitamos preguntar qué necesitan las personas y qué les preocupa. Necesitamos saber cuáles son sus necesidades en el momento. Algunas veces, algunas de esas necesidades pueden parecer muy evidentes y las podemos pasar por alto, pero cosas como una manta para cubrirse, por ejemplo, si tiene la ropa dañada, si tiene la ropa sucia, pues algo primordial sería poder ofrecerles un cambio de ropa o poder ofrecerle algo para el frío o si necesita comer o hidratarse. Necesitamos saber, según las necesidades de la persona a la que vamos a intervenir, cuáles son sus necesidades primordiales, cuáles son las cosas o las prioridades que tienen ellas en ese momento. Entonces, teniendo en cuenta eso, es importante que podamos escucharlas y que podamos ayudar a tranquilizarse, pero omitiendo siempre la frase de mantenga la calma o por favor tranquilícese. Son frases que definitivamente tenemos que omitir del proceso de intervención en primeros auxilios. Tenemos que buscar permanecer cerca de las personas, pero sin que esto implique que la persona se sienta invadida en su espacio personal. No podemos presionar o no debemos presionar a la persona para que hable, respetar los espacios de silencio y esperar a que la persona tenga la posibilidad de comunicar lo que está sintiendo. Necesitamos justamente ayudar a tranquilizarse a la persona. Entonces, ¿qué estrategias podemos utilizar para que esto pase? Sin necesidad de utilizar la frase directamente. Entonces, podemos manejar muy bien nuestro tono de voz para que sea un tono tranquilo, un tono suave que invite o que genere esa sensación de tranquilidad, ¿no? Si es culturalmente aceptado o si la persona muestra comodidad frente a esto, realizar en lo posible un contacto visual mientras que la persona nos está hablando, porque de esta manera nos ayuda a que la persona se sienta que está siendo escuchada. Recordarle siempre a la persona que estamos allí para ayudarle y que de alguna manera en ese momento se encuentra a salvo, que estamos prestos para ayudarles en lo que tengamos la posibilidad y teniendo en cuenta siempre cuáles son las necesidades de la persona. Si la persona en algún momento sentimos que está en una sensación de irrealidad o de desconexión frente al entorno que nos está rodeando en el momento, podemos realizar algunos ejercicios para que de alguna manera pueda volver al aquí y a la hora. Entonces podemos pedirles a las personas que pongan los pies en el suelo y que sientan ese contacto con la tierra, con la superficie que haya en el momento. Podemos hacer un sonido con los dedos o de alguna manera un sonido con las manos en las piernas o en alguna parte del cuerpo. Podemos pedirle que observe a su alrededor y nos describa lo que vea, cómo se siente, lo que logra sentir, escuchar o ver en el momento. Y justamente una de las formas más eficaces para lograr tranquilizar a una persona es los ejercicios de respiración. Entonces es pedirle a la persona que pueda hacer inspiraciones y expiraciones de forma lenta y profunda.
Ahora, hay algo que debemos tener muy en cuenta y es que la forma o cómo es la forma adecuada de comunicarnos con una persona que se encuentra en una situación de angustia o en una situación de crisis. Entonces debemos nosotros como prestadores de esos primeros auxilios psicológicos saber que las personas que hayan vivido una situación de crisis pueden estar alteradas, pueden estar ansiosas y pueden estar confundidas. Es importante que nosotros como prestadores de esos primeros auxilios estemos en calma, que podamos mantener esa calma y demostrar justamente una comprensión de la situación que está viviendo la persona, que se sienta segura y a salvo, que se sienta respetada y que se sienta atendida de una forma apropiada y amena. El silencio es algo muy importante en cualquier tipo de intervención de primeros auxilios. Muchas veces las personas no nos van a comunicar inmediatamente cómo se sienten o la situación que hayan vivido, y es importante que podamos manejar estos silencios. Únicamente muchas veces con la presencia ya está realizando un mejoramiento o una implicación positiva en esa intervención con la persona. Para comunicar bien no solamente son importantes las palabras, sino la forma como yo me expreso corporalmente. Entonces yo le puedo estar diciendo a una persona algo como estamos haciendo lo posible para facilitar la comunicación con su esposo. Si la persona nos indicó que esa era una de sus prioridades, pero mi cara puede estar diciendo otra cosa o transmitiendo otra cosa. Entonces es importante que haya una armonía entre nuestro lenguaje verbal y no verbal, porque todo esto va a tener una implicación en la intervención, en la forma como la persona también entienda ese proceso de acercamiento que estamos haciendo. Otra cosa bastante importante es lograr estar en el mismo nivel de la persona, no estar ni más arriba ni más abajo, sino buscar estar siempre en el mismo nivel y podernos adaptar a la cultura, a la edad, al sexo, sean hombres o mujeres, a las costumbres o a las religiones que puedan tener estas personas. Ahora, ¿qué es lo que no se debe hacer en una intervención de primeros auxilios? Como lo decía anteriormente, no presionar a la persona para que nos cuente la historia, no interrumpirla por ningún motivo, no apurarla, no estar mirando constantemente el reloj de que no, ya me tengo que ir. No. Si vamos a prestar los primeros auxilios psicológicos, es importante saber que debemos tener la disposición y un tiempo necesario para hacerlo. No toque a la persona si no está seguro de que sea apropiado. Algunas personas no toleran el contacto físico o en una situación de crisis de pronto pueden responder de forma agresiva. No juzgue a la persona, no emita comentarios que puedan hacer sentir a la persona insegura o que no pueda demostrar sus sentimientos. No utilice frases como no debería sentirse así o debería sentirse afortunado de que sobrevivió, debería sentirse afortunado de que a usted no le pasó tal cosa. No, ese tipo de frases debemos omitirlas totalmente. Otra cosa importante es no inventarnos informaciones o situaciones de frente a la situación de crisis o de emergencia que esté pasando, que no sean ciertas o que no sepamos. Si no tenemos cierta información que la persona nos esté solicitando, lo más sensato es comunicarle que no tenemos esa información, pero que vamos a hacer lo posible para poderla tener y podérsela brindar a ellas posteriormente. No podemos hacer promesas de ningún tipo ni buscar tranquilizar a la persona diciendo que vamos a hacer tal cosa si no está definitivamente en nuestras manos. No piense ni actúe como si tuviera que resolver todos los problemas de la persona en ese lugar o en ese momento, porque siempre habrán situaciones que se nos salen de las manos y que no podremos controlar. Siempre debemos estar conscientes de hacer hasta las posibilidades que tengamos en el momento. Otra cosa que es muy importante es que podamos transmitir
que la persona puede tener una seguridad o una sensación de cuidarse a sí mismo. No podemos generar una sensación de indefensión o de que nosotros como respondientes en primeros auxilios psicológicos vamos a ser de alguna manera los salvadores de esta persona. Y no hablar de otras personas en términos negativos o comparar la situación de esta persona con la de otras personas, no expresar mi historia propia que de alguna manera sirva de un ejemplo, pero que puede hacer sentir mal a las personas a quienes estamos atendiendo en primeros auxilios psicológicos. Y estos serían las indicaciones básicas para prestar los primeros auxilios psicológicos. La invitación es a que puedan leer el material que se les ha compartido y que puedan ahondar un poco más en la formación en primeros auxilios psicológicos para que podamos brindar una ayuda bastante completa y eficaz. Muchas gracias.